oye, está como enfermo, tiene un problema, algo está pasando con él. Y resulta que le dice, mira, yo no tengo experiencia de guerra porque jamás he usado ropa de guerra. Nunca en la vida. Pero la experiencia que sí tengo, según la Biblia, es que yo cada vez que llega el león y el oso, y cuando viene para atacar la oveja o atacarme a mí, yo tengo la experiencia de que tomo la onda, agarro una piedra, la lanzo y mato al animal. Pero si este viene muy de frente y no puedo lanzar la piedra porque se puede desviar la piedra y no lo ataco, entonces he tenido la bendición de ver cómo con mis manos y el poder de Dios agarro su boca y parto, rasgo, fracturo la mandíbula de este animal y muere. Decíamos ayer que eso a la mente humana parece loco, porque ¿quién es capaz de agarrar un león y un oso y partirle la quijada? Esto es algo que cualquiera no puede pensar que puede ocurrir. Pero luego dice la Biblia que Saúl lo invita a cambiarse la ropa, le pone la coraza, le pone la ropa de él, y resulta que la ropa de Saúl le queda, por consiguiente, le queda demasiado grande. Saúl es un hombre alto, un hombre muy alto, acuerpado, así que no le va a quedar la ropa a David. Y entonces mientras Saúl miraba a David cambiarse, David se dio cuenta que la ropa no le quedaba, y peor aún, la ropa le pesaba demasiado. Imagínense ustedes cargar una ropa que pese más de 60 kilos encima. ¿Cómo camina? Así que David dijo, mira, si no puedo caminar con la ropa, lo más lógico, escúchenme bien, lo más lógico según David era quitarse la ropa y colocarla en el mismo lugar donde estaba. Y aprendimos una lección importante. Mucha gente carga cosas que no puede tener. Y la carga, porque a veces queremos sentirnos héroes. Pero en la vida cristiana también nos pasa igual que David. Cargamos una ropa que no nos pertenece. Cargamos problemas que no son nuestros. Y cuando los cargamos, esos problemas pesan tanto, demasiado, que la única opción que tenemos es quitarnos la ropa y colocarla en el lugar donde la tuvimos que tomar. Sin embargo, en medio de esta situación difícil, y cuando David se quita la ropa, el pasaje dice que se levanta frente al gigante, y el gigante lo viene a mirar, lo viene y lo ve, Luis, y dice, tú vienes a mí con palos, como perro, ¿acaso soy perro para que me vengas con palos? Y entonces David declaró el pasaje más importante de esta declaración. Y le dijo David a Goliat, mira, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo, miren esto, pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Así que David sabía que no iba solo. Y ayer aprendimos una lección. Nadie que quiera ser vencedor en la vida cristiana, nadie que quiera lograr triunfos en la vida, tiene que caminar solo. Porque quien camina solo, sin Cristo, en una batalla como la que vivimos en esta era, sencillamente terminamos siendo la carne de cañón frente a un enemigo que no podemos derribar. Sin embargo, el versículo 46 me encanta. Aquí están los chicos que están leyendo la Biblia. Versículo 46. Y dice la Biblia, versículo 46, lo siguiente: el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Amén. Este hombre es audaz, porque ya leímos hace unos 3-4 días atrás que la Biblia decía que Goliat era vencedor. Goliat era vencedor porque Goliat ya había demostrado con los años de experiencia que él era un vencedor. Nadie creería que Goliat era un perdedor, nadie. Y ahora viene David, un chico pequeño, un chico
con poca experiencia y dice, yo te venceré. Yo me imagino a Marco, me imagino a Goliat escuchando a David. Y Goliat muerto de risa, carcajada. Y Goliat diría, mira, este muchacho lo que está es como todo adolescente. El adolescente siempre piensa que tiene la victoria, que va a lograr las cosas sin ver los riesgos. El adolescente piensa que él tiene el control de todo, pero lo que él no sabía, lo que Goliat no sabía, es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y resulta que entonces David le dice a Goliat, yo te venceré, pero no solamente te voy a vencer, la demostración cifuente de que yo te voy a vencer es que te voy a cortar la cabeza. Pero miren algo más, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Alabado el nombre de Dios. A David no le interesaba triunfar. A David no le interesaba la fama. A David no le interesaba la plata que le ofreció Saúl, la hija que le ofrecía por si necesitaba algo más, y mucho menos le interesaban los impuestos que le iba a subvencionar. A David lo único que le interesaba era que en Israel debían conocerse y en los filisteos que hay Dios que guía a su pueblo. Amén. ¿Saben algo? Cada vez que tú triunfas en la batalla contra el diablo, la gente en el mundo sabe que hay Dios en este lugar. Amén. Pero cada vez que tú caes, cada vez que el diablo te derriba, cada vez que el enemigo gana una batalla contigo, tú estás demostrando que el Dios que tenemos es un Dios débil. Y estamos hablando de que nosotros caemos, no porque no hay poder para Dios dando victoria, no es eso. Hay poder en Dios para darnos victoria. Amén. El problema de nosotros es que no queremos caminar con Dios. Confiamos en la jabalina, confiamos en la plata de la cuenta, confiamos en la lanza, confiamos en la ropa, pero no confiamos en el Dios poderoso. Y el pasaje sigue diciendo, miren esto, versículo 47. Y toda esta multitud sabrá que el Señor nos salva con espada y lanza, porque esta es una guerra del Señor. ¿De quién es la guerra? Del Señor. ¿De quién es la guerra? Del Señor. ¿De quién es tu guerra? Esto es muy importante. No es mi guerra. No es mi guerra. Es la guerra del Señor. Es la guerra que tú luchas, sí es verdad. Pero la guerra tuya no es cualquier guerra. Es la guerra que Dios te mandó a batallar. Y si caes, es posible que seas el rey del diablo, ¿es verdad? Pero Dios tiene victoria para darte el poder para vencer. Y el pasaje sigue diciendo, miren esto, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y cuando el filisteo se acercó para atacar a David, cuando el filisteo estaba listo para matar a David, me gusta la actitud de David. Porque sabes, Damián, David, que era menos inexperto, mucho más inexperto, era un muchacho que no tenía experiencia, pero David no quedó paralizado, porque sabe, mirar a un gigante con la experiencia de Goliat frente a una batalla tan grande, yo supongo que David pudo haber quedado paralizado. Pero ¿sabe qué hizo Evelyn? El pasaje dice que David hizo lo siguiente, miren esto, y el texto dice, David corrió hacia él. Me encanta eso, porque los hombres de Dios, mientras ven al gigante, no se ponen a contemplar al gigante, no se ponen a tomarle foto al gigante, no se ponen a analizar cómo el gigante, cuánto mide, cuán obeso está, cuánta envergadura tiene. No se pone a eso. El siervo del Señor que triunfa para Dios corre hacia el gigante, y no corre al gigante para abrazarlo, no corre al problema para conversar con él, corre al gigante, hacia el gigante,
Porque ahora viene el momento cumbre. Dios permitiría que David tomara la onda. Y según la Biblia, eso fue lo que hizo. La Biblia dice que David tomó la onda, sacó la piedra de su bolsa, la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. Y tú te preguntas, ¿y cómo lo hirió? Si cargaba una protección. Hay dos maneras de ver esta declaración. La primera, que es probable, cuando Goliat viene a atacar a David, atacarlo, probablemente Goliat en su confianza personal creyó que tenía la victoria lista y se aceleró demasiado. Y al acelerarse, probablemente ese armazón en la cabeza se le cayó. Es la que se puede creer. La segunda manera es que probablemente mientras David va contra él, y al ver Goliat, que era un muchachito que no tenía experiencia para matarlo, Goliat demostró su suficiencia y dijo: este muchachito, yo le voy a demostrar quién es el que gana. Y para mirarlo mejor, probablemente él mismo se quitó la careta, se quitó el casco. Y cuando él se quita el casco, en ese mismo instante, la onda lanzó la piedra y asestó. Yo me imagino a David, un hombre literalmente versado en lanzar una piedra que no pelaba a nadie. ¿Cuántos metros tenía David de experiencia para no pelar? Eso es interesante. Yo creo que la distancia entre David y Goliat no era mucha. Pero sea como sea, 100 metros que fueren, era una distancia prudencial importante. Y acertar en la cabeza de una persona, en la cabeza. Porque podía haberlo hecho Damián en el cuerpo. Podía haberlo hecho quizás en el cuello. Pero no. La Biblia dice que la piedra cayó sobre la cabeza. Y me encanta algo más. Miren lo que dice el texto. Y el pasaje sigue diciendo, miren este punto importante. Y le dio en la frente del filisteo, que cayó en tierra sobre su rostro. En otras palabras, cayó hacia adelante. Y el pasaje sigue diciendo: así venció David al filisteo con honda y piedra, lo hirió y lo mató sin tener David espada en su mano. Es decir, David no tenía en su mano nada por la cual pudiese quitarle la cabeza. ¿Saben algo? A veces nosotros vamos a la batalla en una lucha y a veces ni preparados estamos. Ni preparados estamos. Pero el pasaje dice que el versículo 51, miren la actitud de David. Primero corrió al gigante para asestarle la piedra en la frente. Pero ahora el 51 dice, el texto dice, el pasaje dice, entonces David se quedó paralizado, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? David se inmutó. David tembló. ¿Qué dice la Biblia? David corrió. ¿Y corrió para qué, Luis? ¿Para qué corrió? Ahora sí. Tu misma espada con la que tú me vas a matar a mí es la misma espada con que yo te voy a matar a ti. ¿Saben algo? Con las mismas almas con que el enemigo lucha contra ti, es las mismas almas que Dios usa para darte la victoria. Amén. Y dice la Biblia, Luis, que agarró la lanza. Y con la misma lanza, imagínense, la espada de ese hombre tenía que ser pesada, no era cualquier espada. Y agarró la espada. Por ahí los que dibujan al pobre David, al chiquitico David, ven a un muchacho pequeño agarrando una espada tan pesada, levantando la espada, porque no fue que vino alguien y la ayudó. El pasaje no dice que ayudó a nadie, era él el que hizo todo, pero en el nombre de Dios. Amén. Es tanto, en el nombre de Dios, Dios nos puede dar hasta la fuerza para levantar una espada. Amén. Es increíble. Pero el pasaje sigue diciendo, importante, tomó la espada,
la llevó hasta una dimensión importante sobre la cabeza de este gigante y cortó la cabeza de este gigante. Matarlo implicaba la victoria. Ustedes saben que el acuerdo era: quien venza al gigante, entonces se hacía súbdito, se hacía siervo. Así que imagínense ustedes ahora los filisteos, con su paladín, con el hombre de guerra, en el suelo, sin cabeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y el pasaje sigue diciendo lo siguiente: miren lo que hicieron esta gente, miren esto, interesante. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Vamos a ver cómo nos escapamos de esto. Es tanto, no tuvieron la palabra, porque la palabra decía que ellos tenían que convertirse en siervos del pueblo, pero ellos buscaron huir. Y cuando huyeron, entonces ahora sí, los hombres de guerra en la batalla, Eliab, Sama, hermanos de David, quienes acusaron a David de ser maliciosos, ahora sí me imagino si fue, ahora sí aparecen en la escena. Y eso siempre es así. Antes de estar en la guerra y triunfar en la guerra, todo el mundo lo quiere, nadie quiere. Pero cuando se triunfa, ¿qué pasa con la gente? Aparece donde no había gente. Y ahora sí, todos somos victoriosos. Ahora sí, todos somos. Todos somos. Mientras nos toca hacer la batalla para hacer algo para Dios, nadie quiere. Pero cuando ya se hace el trabajo, todos aparecen para la foto. Y así es. Apareció todo el mundo. Y el pasaje dice que cuando aparece todo el mundo, y el texto dice que aparecieron, entonces se levantaron los de Israel. Ahora sí, 40 días tuvo ese paladín hablando improperio, insultando al pueblo, rebajando al pueblo, y nadie le dio la gana de levantarse para honrar al Señor. Pero como ahora el paladín está muerto, como ahora ese muchacho tuvo la victoria en el nombre del Señor, entonces ahora sí, el pueblo se levanta corriendo. Y el pasaje dice que se levantan corriendo y gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crom. Y los filisteos cayeron heridos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Y los israelitas volvieron de seguir a los filisteos, dice la Biblia. Y el pasaje dice que despojaron su campamento. Le quitaron todo. Y el pasaje que dice: y David tomó la cabeza. A mí me encanta esta declaración. No solamente lo derribó, no solamente le picó la cabeza, le cortó la cabeza, lo dejó acefálico, sin cabeza, y luego agarró la cabeza. ¿Qué tenía en la cabeza David? Le agarró la cabeza y la llevó a Jerusalén. Imagínense ustedes eso. Caminar tantos kilómetros para llevar la cabeza. Si este hombre medía casi 3 metros, ¿cómo sería la cabeza? ¿Cómo sería la cabeza de ese hombre? Tuvo que haber sido una cabeza grande, pero esa cabeza demostraba que Dios había ganado la victoria en el nombre del Señor. Amén. Y el pasaje dice que David tomó la cabeza del filisteo, la llevó a Jerusalén, pero puso las armas del gigante muerto en su propia tienda. Agarró la cabeza, la llevó a Jerusalén, demostrando que ganó la batalla. Y las armas del guerrero tampoco las dejó. Eso habla de cuán ordenado es David frente a la guerra. No tenía experiencia, pero se llevó la cabeza del gigante. Y se llevó las armas del gigante para demostrar como una evidencia real de que donde Dios obra hay poder para vencer. Amén. Yo me imagino, Marco, todo aquel que miraba la cabeza del gigante
Me imagino a la gente que miraba las armas del gigante. ¿Qué pensaría la gente? ¿Cómo es posible que un muchachito pequeño, sin experiencia, un pastor, termine derrotando al hombre que tenía más experiencia en batalla? ¿Saben algo? Yo estoy seguro que en el nombre de Dios muchos de los que estamos aquí no tenemos mucha experiencia en la vida cristiana y mucho menos en la guerra espiritual, pero todos necesitamos ser victoriosos. Es tanto, nosotros luchamos contra un enemigo que no tenemos fuerza. El pasaje dice que no tenemos fuerza contra, no tenemos cómo vencer, porque no luchamos contra sangre y carne, luchamos contra potestades, huestes malignas. Pero en el nombre del Señor, ahora no luchas tú, ahora luchará Dios en tus manos para glorificarse en tu vida en el nombre del Señor. Amén. Porque la guerra, ¿de quién? Es de Dios. ¿De quién es la guerra? Dios. Cada vez que tengas deseo de bajar la cabeza y decir, no, Señor, ya me venció el enemigo, tú tienes que decirle a Dios, Señor, la guerra no es mía, la guerra es tuya. Y tú verás si me dejas ganar o me dejas perder, pero yo quiero que tú triunfes en el nombre del Señor. Amén. Finalmente cierro esta mañana diciendo esta historia tan hermosa. Y el pasaje dice que cuando Saúl vio que salía a encontrarse con los filisteos, preguntó a Abner, general del ejército. Miren esto. Esto es una cosa descabellada. Saúl le da permiso a David para que vaya a la guerra y no sabía el nombre de su padre. Una cosa loca. ¿Cómo permites que un adolescente, un joven, vaya a la guerra sin que su padre sepa que va a la guerra? Es tanto, los guerreros en la batalla no eran